Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de música, yo diría de una figura fundamental de la música chilena que es parte imborrable por su trabajo no solo en el grupo que conformó, sino también por su propia vida. El periodista Richard Sandoval, periodista de la Universidad de Chile y que ha trabajado en otros medios, publicó este año el libro Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta, o quien ustedes obviamente reconocerán por los Jaivas, y está junto a nosotros para conversar de este libro. ¿Cómo está Richard? Bienvenido. Muy bien, hola Armando, un gusto conversar contigo nuevamente ahora en torno a esta obra. Oye, sí, cuéntame al inicio, ¿en qué momento decidiste hablar de o escribir del gato Alquinta, esta figura que yo diría que para la gente, no sé, que tiene de 25 o 30 hacia arriba es una figura fundamental? Todos prácticamente lo conocen o conocen el grupo o conocen las composiciones de los Jaivas, pero ¿tú en qué momento te motivaste y dijiste, bueno, quiero hablar de él, quiero buscar o indagar sobre la vida del gato Alquinta? Bueno, el gato es una figura que siempre ha estado acompañándome musicalmente, en distintos periodos de investigaciones, en torno a otros libros también. Siempre yo cuando escribo voy escuchando música, entonces siempre me trasladaba a un lugar muy cómodo, muy mágico, muy lindo escuchar a los Jaivas. Pero ocurrió un episodio clave cuando yo estaba cubriendo una actividad de homenaje a dos detenidos desaparecidos que incluí en sus historias en mi libro Amor te sigo buscando, y se hizo un homenaje a los hermanos Salamanca en la Casa de Londres 38, el lugar desde donde ellos estuvieron detenidos antes de su desaparición. Y en ese evento se presentó un grupo musical llamado Entre Lira y Guitarra, y ellos interpretaron la canción La Conquistada. Entonces ahí yo sentí como una revelación en el sentido de que algo pasaba con esa canción, con esa música, con esa voz. Entonces empecé a meterme un poco en la vida en tratar de descubrir la historia de la canción, y en todo ese proceso llegué a lecturas, a libros como La vida mágica de los Jaivas de Freddy Stock, y fue madurando en mí la idea de que faltaba saber más del gato como una figura icónica, una figura clave, pero que sin embargo estaba ahí un poquito olvidada a nivel de investigación. Eh, se- me surgían muchas dudas a la hora de conocer su historia respecto a su juventud, su niñez, su vida sentimental, que para mí también es algo clave para ir entendiendo luego la creación artística del gato. Entonces se fueron dando ese cúmulo de conexiones que me llevaron a decidir que iba a asumir un poco ese pagar la deuda respecto a investigar y visibilizar a un personaje como este. Ahí, obviamente, al inicio de esta investigación o del proceso, me imagino, está esta doble faceta que los Jaivas inician como un grupo de música tropical, son amigos de juventud, de niños, pero hay un antes y un después. ¿Qué pasó con Gato en el momento en que pasan de ser esta orquesta como tropical, por eso los Jaivas, a ser los Jaivas en algún momento? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Y qué pasa con él, por así decirlo, en que sufre esta transformación de, por así decirlo, transformarse en un personaje o transformarse en otro y asumir esta postura, no sé, más indigenista, americanista, en algún momento? ¿Cuál fue el quiebre para pasar de un grupo a otro? Bueno, en ese proceso la figura del gato es esencial. Esto ocurre en el año 69, cuando el gato de hecho se va de los Jaivas, renuncia de alguna manera para irse a conocer Latinoamérica e impregnarse de la energía de los pueblos originarios, de una idea de patria grande, quizás desde otro punto de vista. Y esto se da después de una acumulación también de años desde que el gato estudia en la universidad, en que él también va teniendo una transformación influenciado
ideas cercanas a los movimientos de liberación, toda esta energía hippie. Y en toda esa etapa, a mí me cuenta muy detalladamente y aparece en el libro Eduardo Parra, cómo ellos se prometieron a hacer, llegar a hacer las canciones más lindas de Latinoamérica. Sin embargo, este cambio no se daba nunca, porque de alguna forma los jaivas estaban cómodos eh, con tocar en matrimonios, en boates, ya eran reconocidos con ese sello de las cumbias, de los chachachás, de ser una banda de fiesta. Eh, entonces, nunca llegaba este cambio de ya, ahora vamos a hacer lo que queremos hacer, para lo que nos hemos preparado, vamos a desarrollar nuestro real ímpetu artístico. Y por eso el gato como que se cabrea un poco y les dice, no, yo me voy porque no pasa nunca es como que nos hemos acomodado y eso lo molesta un poco al gato. Bueno, y entre muchas comentarios que van surgiendo en la investigación. La familia de la Verónica Ross, que es la segunda esposa del gato, dice que la Verónica un poco lo movió también a él, al gato a que tomara esta decisión de irse. Y es así como emprenden este viaje, que es un viaje de esos que te cambian la vida, ¿no? De varios meses. El gato vuelve con el pelo largo, a pata pelada, totalmente ya transformado. Y eh, lo, lo bonito y también maravilloso para la historia de la cultura chilena es que se encuentran muy fácilmente con los jaivas otra vez y ya comienzan a crear y parte con mucha fuerza el proceso de experimentación, de búsqueda de un sonido que luego va a terminar ya en creación de canciones. Entonces, para remarcarlo, claro, la figura del gato del Quinta es fundamental para que los jaivas que hoy conocemos hayan llegado a crear de la manera en que lo hicieron durante tantas décadas. ¿Y cuál es el rol ahí en los primeros años? Porque uno ve, por ejemplo, estas canciones las más conocidas, Todos Juntos, Mira Niñita y otros, que son como del 70, 72, 73. ¿Cuál es qué rol juega ahí el gato y cómo también influye en esta transformación y en qué momento ellos pasan a ser, por así decirlo, un grupo masivo? Porque en los 70 es donde explota popularmente el grupo, pero el gato me imagino que tuvo ahí un rol también fundamental. Claro, hay que decir que siempre los jaivas se movían como un gran colectivo, en el que todos tenían un aporte, digamos, muy relevante desde muchos puntos de vista. O sea, el liderazgo de Gabriel Parra es crucial para echar adelante el grupo, llevarlos, trasladarlos, desde que manejaba él los vehículos, el camión, hasta cómo él se movía para llegar a una oficina para que alguien eh, escuchara que existía este grupo y decidiera darles un lugar en un escenario. Eh, y, y desde el punto de vista creativo también era muy interesante cómo surgía una idea de uno que luego se complementaba con el instrumento del otro y en procesos de experimentación y ensayos surgían las canciones con un aporte colectivo desde siempre. Ahora, también hay que entender que el gato es una suerte de liderazgo también político ético. Eso es bien importante y se explica un poco por el historial de formación política que tiene el propio gato desde el seno de su familia, con un padre que es don Carlos Alquinta, que es un comunista de viejo cuño, quien entrega una serie de valores conectados con el humanismo, con la solidaridad, con la justicia, la igualdad, que van a permanecer desde siempre. Y este personaje es muy potente también y sin él tampoco se explicarían los jaivas. Eso es muy bonito porque
los Jaivas, si bien son una apuesta eh, innovadora desde el punto de vista estilístico, musical, no sería lo mismo si no tuviera este componente ético-político, que ese componente ético-político lo, 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 lo moviliza el gato. Y es cosa de escuchar algunas de las canciones de esos años que mencionabas tú. Por ejemplo, Indio Hermano, que es una canción que sale el año 73, antes del golpe, y es una canción que tiene una energía de rebeldía, una energía vinculada con las raíces y que conversa, dialoga con el proceso revolucionario, de alguna manera, que Chile venía experimentando. Eh, em, Hay otras canciones como Un mar de gente, que es una canción muy, muy linda y que sin estar, digamos, apegada a un partido político, incluso a una doctrina política, eh, también manifiesta la energía social del momento, que esa es una canción en donde el gato se inspira en una marcha, en una movilización de la época de la Unidad Popular. Bueno, y en el libro se van a poder dar cuenta también de cómo fueron los procesos de creación y la relevancia fundamental del gato para todos juntos, o Mira Niñita. Yo cuento por primera vez así con nombre y especificación a quién le escribió el gato esa canción, que siempre fue muy escurridiza esa respuesta, porque claro, es parte también de la magia de, 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 de los mitos también de las bandas, mantener estos ciertos secretos. Pero a mí me pareció súper interesante poder dar con ese dato y finalmente mostrarlo. Hay algo interesante también en el libro que yo diría, no sé si todos se atreven, que es hablar de, porque claro, están las luces, pero también de las sombras de los personajes. ¿Cuál dirías tú, así sin hacer spoiler, obviamente, sino que intuyendo o mostrando un poco estas sombras que puede tener el gato del quinta, sin que uno las califique de positiva o negativa, sino que son finalmente también estas dos caras que todos tenemos? Claro, o sea, algo muy atractivo para mí a la hora de investigar un personaje que es querido, popular, es mostrarlo también como ser humano. O sea, todos nos equivocamos, todos tenemos dolores, traumas, deudas, y en este caso es lo que ocurre con el gato luego del distanciamiento de sus dos primeros hijos, que es un proceso bien, bien difícil, bien duro, obviamente para los niños, eh, para cualquier niño, ¿no es cierto? Crecer sin un papá, más allá de que ellos, Ancato y Eloy, crecieron muy cómodamente, nunca les faltó nada con el gran amor de la familia de su madre. Cuando comienzan a crecer, sobre todo Eloy, necesita mucho a su papá y acusa este abandono, ¿no es cierto? Luego, en los años 90 se va produciendo todo un proceso de eh, reconciliación o de reconocerse como ya hombres adultos con un papá al que conocía más bien por cartas cuando eran niños. Y bueno, allí se dan algunas escenas que son muy significativas, bien dramáticas, pero que explican muy bien también eh, una etapa que para mí es súper importante, que es la del retorno a Chile, esta reconexión del gato con su país, y que es a la vez el reencuentro de todos los jaivas con su país, luego de que el destino del siglo XX los expulsara de Chile. Los enviara a Argentina, llega el golpe de Argentina, se tienen que ir del continente porque prácticamente toda Sudamérica está dominada por dictaduras militares y así es como llegan a Francia. Entonces, esa etapa de los 90 y hasta la muerte del gato para mí es una parte bien, bien luminosa, atractiva y bueno, llena de colores y sentimientos como es la vida de este personaje. ¿Y qué pasa a propósito en el exilio? Porque hay, bueno, hay también un florecimiento del grupo, por así decirlo, que
se va, obviamente, tiene todo el tema del exilio, pero aparece, no sé, por ejemplo, Alturas de Machu Picchu, que es este disco fundamental para los seguidores de los Jaivas. ¿Qué pasa con él también en lo personal, en lo anímico, en las ideas? No sé si hay una modificación, hay un cambio, por así decirlo, del pensamiento, una transformación más personal o profunda. No sé cómo mirarlo desde el punto de vista de lo que impacta también irse a través de manera, no sé, obligada. Sí, no, en el gato hay una consolidación de su espíritu latinoamericanista y de la conexión con las raíces. O sea, él nunca va a ser pleno en Francia, nunca va a disfrutar de un concierto como lo disfrutaba en Chile o en Argentina. Y lo dice textualmente, que era una experiencia totalmente distinta, la de cantarle a un público que no entiende tu lengua y que no puede experimentarlo, el mensaje de una poesía, de un verso, del peso histórico de cantar Suban a ser conmigo hermano o Indio hermano, etcétera. Em, por eso es tan significativo y a la vez trágico que el gato, como 2 años antes de su muerte, se vuelve a instalar en Chile, se compra un departamento disfrutando de este momento también eh, cultural del país. El gato y los jaivas eran rostros, símbolos de un proceso que vivía Chile post dictadura transicional, en que en que la cultura era clave en el sentido de mostrarnos nuestra identidad, incluso eh, eh, de re, eh, de recuperar una identidad que la dictadura interrumpió, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista creativo, el exterior también y el exilio también. em, se manifiesta en canciones que hablan de esa distancia de Chile. Para el gato siempre Chile fue un anhelo, siempre volver a su país era algo fundamental para todos los jaivas. Estaba eh, esta idea de la lejanía como un móvil creativo. Eh, Canciones incluso como La Conquistada, que se hace estando en Zárate, en Argentina, eh, que es un poema de Eduardo Parra. Esta canción eh, es una añoranza también al país, o si uno escucha las canciones que se dedicaron el gato a Eduardo y Eduardo al gato en el proceso en que Eduardo Parra estuvo detenido y desaparecido durante meses en la Argentina, también habla un poco de este extraviarse en una patria ajena. ¿Para qué decir eh, lo que fue Francia también para la creación de dos discos de los más maravillosos que tienen los Jaivas, como es Obras de Violeta Parra y Alturas de Machu Picchu? Em, Sin embargo, esta lejanía que creativamente sirvió mucho, sin duda, la nostalgia siempre te va a mover a creaciones de las más maravillosas. eh, esta lejanía nunca permitió al gato particularmente una plenitud personal. Eso comienza a ocurrir cuando vuelven, cuando se reencuentran con el cariño con su pueblo chileno, cuando empiezan a apasionarse, cuando el gato comienza a apasionarse también con este proceso cultural del que yo te hablaba hace un ratito. Y bueno, en eso estaba cuando llega la muerte tan temprana, ¿no es cierto? El gato estaba en plena investigación del pueblo mapuche para hacer un nuevo disco que se iba a llamar Araucaria, y que él lo entendía como un aporte a su país. La música para él era una responsabilidad social con su país, eh, en un proceso en que además se criticaba el curso socioeconómico que iba tomando Chile desde otro punto de vista. Entonces,
Esos son los elementos que se cruzan en esa etapa. Bueno, quizá algo fundamental que uno reconoce siempre en los Jaivas es estas creaciones, ¿no es cierto? Las canciones de Violeta Parra que fueron adaptadas, el tema de alturas de Machu Picchu, las canciones primeras de, bueno, Mira Niñita, todo junto. Pero hay algo también que yo diría marcó a Chile que, bueno, en un primer lugar ya lo venía marcando con la muerte de Gabriel, ¿no es cierto? Este evento trágico que saca a una figura fundamental del grupo, Gabriel Parra. Y luego viene el gato eh, con este velatorio masivo, donde yo diría la gente se conectó de tal forma que yo creo que la mayoría del país sintió como un cercano se iba, a ser alguien que era, no sé, como una especie de familiar o amigo que generó un impacto tal que la gente se conmovió a tal nivel que despidió masivamente al gato. Sí. Bueno, yo creo que se le despidió de esa manera porque el gato también era un símbolo de un tipo de país más auténtico de pronto, porque claro, el gato muere en plena transformación de Chile, de este pasar a ser este jaguar de gran crecimiento, ¿no es cierto? Y un país que el propio gato criticaba, estando muy feliz en Chile, pero a la vez él criticaba que este país se estaba convirtiendo en un supermercado neoliberal, ¿no? Y en ese país de tan intenso cambio, el gato representaba la autenticidad, la austeridad, la sencillez. em, y, eh, y eso es lo que el pueblo le fue a reconocer, yo creo, y a agradecer. O sea, cuando el sacerdote dice, eh, tanto le cantaste a tu país, suban a ser conmigo hermano, y ahora tus compañeros de banda te van a cantar a ti que subas a nacer también al cielo. O sea, eso da cuenta de cómo impacta una voz, ¿no? De cómo impacta una canción en un pueblo que quizás escuchó su música en el colegio, o que de un señor, una mamá que dedicó Mira Niñita a su hija. em, Canciones preciosas con un tremendo nivel musical y con una autenticidad plena. Yo creo que eso es lo que se le fue a agradecer un poco al gato, el ser un símbolo, un rostro de un tipo de país o de un tipo de sociedad que se iba también con él. Por último, Richard, ¿qué pasa contigo en lo personal? Porque también no es solo hablar de alguien, no solo escribir de alguien, sino también cuando uno va conociéndolo en la interna, va hablando, hay muchas entrevistas en el libro, obviamente, cuando vas armando este puzzle o este panorama de una persona, ¿con qué sensación te quedas a propósito de la figura del gato Alquinta? ¿Cuál es en lo personal lo que tú dirías que es algo que te marcó? O algo que quizás no sabías y que al saberlo también te marcó. Yo me quedé con una sensación muy feliz, sobre todo. Bueno, el libro yo lo dedico hacia el final también a Mónica Monsalve, que es el gran amor de su vida, ¿no? Su tercera esposa y madre de sus dos últimos hijos, Aurora y Moisés. Y, y fue tan lindo recordar al gato en conversaciones con ella. Y yo creo que el libro también te invita a viajar, una vida tan llena de estímulos, tan llena de búsquedas auténticas, genuinas. Yo me sentí bastante feliz escribiendo el libro sobre el gato, y creo que es un libro cuya lectura te puede dar incluso esperanzas. Yo siempre comparo o trato de poner mis libros en el contexto actual. Todos sabemos que el contexto actual de Chile es más bien gris o con pocas esperanzas o incluso poco sentido de unión de proyecto país. Yo veo un poco esa pérdida. Y el libro, incluso la historia del gato te vuelve a conectar con
con el sentido de los chilenos, con el sentido del disfrutar de las cosas más sencillas de la vida, de lo colectivo, de la fiesta, del amor. Claro, es una historia como, no, como debe ser cualquier historia de un gran personaje popular del siglo XX chileno, cruzada la historia por las tragedias del país y del continente, pero siempre triunfa, yo creo, la esperanza en este libro. Y eso puedes dotar al libro de un mensaje bien interesante para alguien que esté buscando ánimo, creo. Richard Sandoval, autor de este maravilloso libro que se llama Los ojos del gato, la maravillosa vida de Eduardo Alquinta. Richard, muchas gracias por el tiempo, éxito y gracias también por compartir parte de tu trabajo con esta nueva publicación. Muchas gracias a ti y a tu programa y bueno, ojalá que la gente lo haya disfrutado la conversación.